No conocemos el verdadero nombre de él o dónde está. De hecho, aún no sabemos siquiera cómo luce. Sin embargo, ha logrado resolver cada caso que investiga y ha trabajado en algunos de los más grandes misterios que el mundo haya tenido. Se esconde en las sombras, pero es el mejor de lo mejor. El último recurso, nuestra última opción. A todos nos encantaría tener una inteligencia prodigiosa como la de L. Sin embargo, este personaje no posee ningún don o superpoder especial que lo haga más inteligente que nosotros y que lo ayude a cumplir sus hazañas. A pesar de ser un personaje ficticio, es tan común y corriente como cualquiera de nosotros. Lo que sí tiene dominado a la perfección es una habilidad cognitiva fundamental para cualquier ser humano, pero que lamentablemente no se profundiza tanto en nuestra realidad. Esa habilidad no es más que el pensamiento que posee un ser humano. En este vídeo, se hará un exhaustivo análisis de cómo piensa y razona el personaje de L. Lawley, y también, por supuesto, aprenderás cómo pensar de la misma forma para que lo apliques en tu día a día. Por cierto, ¿te comerás ese pastel? El pastel engorda, no lo comeré. De hecho, no subirás de peso si quemas las calorías usando el cerebro. ¿Estás diciéndome estúpida? Pero, ¿qué es el pensamiento? Según la definición teórica, es aquello que se trae a la realidad por medio de la actividad intelectual. Por eso puede decirse que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por abstracciones de la imaginación. Sin embargo, el tema no se acaba ahí. Existen diversos tipos de pensamiento que conforman los pensamientos que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Esto se refleja claramente en L. Lawley. Siendo el mejor detective en su anime, tenía que pensar a diario para resolver casos de asesinatos y, por supuesto, incluyendo el caso más desafiante de todos, los asesinatos de Kira. Pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico se define como el enfoque que mira el hoy con una perspectiva del futuro. En otras palabras, es una competencia cognitiva que permite anticipar el efecto de las acciones, una visión a largo plazo, creativa y orientada a la consecución de objetivos específicos. Como su nombre indica, el pensamiento estratégico implica una estrategia, un plan de acción coordinado y centrado en un resultado pertinente. En el segundo capítulo, L se comunica con la Interpol a través de una reunión para discutir las misteriosas muertes de criminales debido a ataques cardíacos. En ese momento, L solicita que el cuartel general de investigación se ubique en Japón. Sus sospechas apuntan hacia la posibilidad de que Kira se encuentre en Japón, y esas sospechas se confirmarán en una transmisión en vivo. En un giro impactante y calculado, L se lanza a una estrategia arriesgada. La transmisión se lleva a cabo a nivel mundial desde la sede de la Interpol, donde L se presenta como un tal Lind L. Taylor. Con sus palabras, busca desafiar el ego de Kira y provocarlo, con la esperanza de que Kira reaccione cometiendo un asesinato. Lind L. Taylor. Trágicamente, Lind L. Taylor es asesinado por Kira en respuesta, mientras el mundo observa en estado de shock y asombro. En medio de la confusión y la sorpresa, una imagen de la letra L aparece en la transmisión, confirmando no solo la autenticidad de los homicidios atribuidos a Kira, sino también la capacidad de Kira para llevar a cabo sus actos mortales sin necesidad de estar físicamente presente. Luego, en un giro magistral, L revela que el arrestamiento del criminal que fue víctima de un repentino ataque al corazón se mantuvo en secreto, insinuando así que Kira no tiene acceso a información privilegiada de las autoridades. Para añadir más presión sobre Kira, L hace una revelación final impactante. La transmisión no se extendió a nivel global, sino que se limitó exclusivamente a la región de Kanto en Japón, desenmascarando la localización precisa de Kira. Claves del pensamiento estratégico. Para poder pensar estratégicamente como L, lo primordial es realizar un análisis profundo de la situación en la que nos encontremos. Es crucial enfocarse en comprender el problema o la situación en su totalidad. Se debe recolectar, analizar e investigar datos pertinentes. En el caso de L, su minucioso análisis de las muertes de criminales lo llevó a solicitar la ubicación del cuartel general de investigación en Japón, basándose en la idea de que Kira podría estar operando allí. Generar hipótesis y escenarios es el siguiente paso importante. Implica imaginar una variedad de resultados y considerar cómo cada uno de ellos podría desplegarse. Al igual que L consideró diferentes posibilidades sobre la ubicación y las motivaciones de Kira,
Es fundamental sopesar los diferentes resultados potenciales y planificar en consecuencia. Planea y ejecuta con precisión. Una vez que hayas considerado múltiples escenarios y generado hipótesis, es esencial elaborar un plan estratégico detallado. Esto implica identificar los pasos específicos que se deben seguir para alcanzar los objetivos deseados. Al igual que L ejecutó su plan utilizando la identidad de Lind L. Taylor para provocar a Kira, es crucial ejecutar las estrategias con precisión y prestar atención a los detalles. Como expresó Robert Greene en la Ley número 29 del Poder. Planifica tus acciones de principio a fin. Elaborar un plan claro con pasos definidos y plazos realistas es fundamental para garantizar que el progreso avance de manera eficiente y efectiva, especialmente si trabajas en conjunto con varias personas. Esto implica asignar roles y responsabilidades claras a los miembros del equipo, si es necesario, y garantizar una comunicación efectiva para mantener a todos en la misma página. Mantener elementos en secreto en algunas situaciones estratégicas puede resultar beneficioso. Al igual que él mantuvo en secreto el arresto del criminal para desconcertar a Kira, reservar información estratégica puede ser útil para sorprender a los oponentes y mantener una ventaja competitiva. Esto implica ejercer discreción en la divulgación de información y compartir solo lo que sea necesario para avanzar en los objetivos estratégicos. Pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo, también llamado razonamiento deductivo, es la actividad de la mente que posibilita inferir en una conclusión partiendo de un compendio de premisas. Esto significa que se empieza por lo general hasta llegar a lo particular. En el 10º capítulo, L invita a Light a un partido amistoso de tenis, aparentemente amigable pero cargado de intenciones ocultas. L tiene sus sospechas sobre Light, y este enfrentamiento se convierte en un escenario donde ambos intentan descifrar las verdaderas intenciones del otro. Una vez terminado el partido, siendo Light el ganador, Light invita a L a una cafetería, donde L evalúa las capacidades deductivas de Light. L procede a darle 3 fotografías de notas totalmente diferentes de Kira que provienen de criminales antes de fallecer para ver qué deduce Light. Light ordena las notas y encuentra un patrón que da un mensaje de Kira para L, en el cual dice: L, ¿sabías que solo come manzanas el dios de la muerte que...? L le revela que ese mensaje es incorrecto, ya que él estaba ocultando una 4ª fotografía. Por lo tanto, al juntar la 4ª fotografía con las demás, el mensaje dice: L, ¿sabías que solo come manzanas el dios de la muerte que tiene las manos rojas? L realmente no le interesaba saber las capacidades deductivas de Light, sino que solo le estaba poniendo pequeñas trampas a Light para que aumentaran sus sospechas de que Light es Kira. Light al final admite que se equivocó, y él le revela que, a pesar de que Light es un sospechoso, quiere hacer la investigación del caso Kira junto a él, ya que podría ayudar mucho a que la investigación avance. En caso de que Light sea Kira, existen posibilidades de que él se delate cometiendo un error. Por lo tanto, al final, L gana de las 2 formas en esta propuesta. Claves del pensamiento deductivo. Recopilación de información clave. El pensamiento deductivo implica recopilar y analizar cuidadosamente todas las premisas relevantes disponibles para llegar a una conclusión precisa. L utiliza esta técnica al recolectar detalles y observaciones sutiles durante su interacción con Light. Identificación de patrones y pistas. Para desarrollar un pensamiento deductivo efectivo, es esencial identificar patrones y pistas ocultas que puedan revelar información importante. Tal como Light descifra el mensaje oculto en las notas de Kira, los detalles aparentemente insignificantes pueden conducir a revelaciones significativas. Pensamiento lateral. El pensamiento lateral es un proceso de pensamiento creativo consciente y sistemático que analiza los desafíos desde diferentes perspectivas y visiones. Es una habilidad en la forma razonamiento mental que permite la resolución de problemas a través de la aplicación de soluciones imaginativas o creativas. En el 14º capítulo, el segundo Kira envía una última cinta a la policía con el mensaje: Decidí dejar de buscar a Kira. Quiero agradecer a la policía por su consejo, sin embargo. Aún pienso ayudar a Kira en su misión, esperando que con el tiempo me vea como un aliado. Comenzaré castigando a criminales que Kira no ha juzgado. También compartiré mi poder con quienes sean dignos y encomendaré que hagan lo mismo. Juntos haremos de este un mejor lugar. Al ver esto, solo puedo pensar que Kira y el segundo Kira se pusieron en contacto. A pesar de que era un mensaje para confundir y desviar la atención de que ya se habían reunido los 2 Kiras, él se da cuenta de que el objetivo de la cinta era ese:
Piensa que los dos Kiras podrían haberse encontrado y estar trabajando juntos para lograr un objetivo común. Esta conclusión no se basa en pruebas directas, sino en una evaluación cuidadosa de la información disponible y una consideración de las posibles relaciones entre los eventos y las acciones de los dos Kiras. Claves del pensamiento lateral. Aborda el problema desde diferentes perspectivas. Cuando te enfrentes a un problema, intenta examinarlo desde múltiples puntos de vista diferentes. Imagina que estás tratando de resolver un problema en tu lugar de trabajo. En lugar de seguir el enfoque tradicional, intenta ver el problema desde la perspectiva de tus colegas. Esto podría revelar nuevos enfoques que no habías considerado anteriormente. Estimula la creatividad en la resolución de problemas. Anima la creatividad en la búsqueda de soluciones. Como el segundo Kira envió una cinta para desviar la atención, considera enfoques no convencionales y soluciones creativas para resolver desafíos diarios. Por ejemplo, cuando te enfrentes a una tarea doméstica complicada, como organizar un espacio desordenado, en lugar de seguir el mismo enfoque que has utilizado en el pasado, intenta ser creativo. Podrías intentar métodos de organización poco convencionales o utilizar objetos del hogar de manera innovadora para maximizar el espacio. Fomenta la práctica de conectar ideas y conceptos aparentemente no relacionados. Similar a cómo L unió la cinta del segundo Kira con la posibilidad de una colaboración entre ambos Kiras, intenta asociar conceptos aparentemente dispares para generar nuevas percepciones y soluciones inesperadas. Pensamiento lógico. El pensamiento lógico es, en otras palabras, lo que solemos denominar como sentido común. Una respuesta natural de la especie humana de entender cuando una cosa es una cosa y no otra que se le pueda asemejar. El pensamiento lógico implica análisis moderado. En el 16º capítulo, Light Yagami les revela a todos la posibilidad de que él sea Kira. L, por su parte, comienza a pensar de manera lógica en las diversas posibilidades en las que Light podría ser el famoso asesino, pero hasta ese momento no se habían presentado pruebas contundentes que lo incriminaran. No obstante, resulta sumamente sospechoso que una mente tan brillante como la de Light tenga dudas sobre su propia inocencia. Esto lleva a L a sospechar que se trata de un engaño deliberado por parte de Light, lo que incrementa aún más las sospechas sobre su posible identidad como Kira. Light continúa su argumento, sugiriendo la posibilidad de que su subconsciente esté actuando como Kira sin que él sea consciente de ello. Se apoya en la idea de que suele considerar que algunos criminales merecen morir, lo que refuerza su teoría. Al escuchar estas declaraciones, L intuye que todo ha sido meticulosamente planeado por Light con antelación, ideado para ser ejecutado en un momento en el que todos estén reunidos. L no tiene más opción que seguirle el juego a Light y decide aislarlo en solitario. Establece como prueba determinante el hecho de que, si durante el tiempo en el que Light esté bajo custodia no se producen más muertes de criminales, entonces eso confirmaría definitivamente que Light es Kira. Claves del pensamiento lógico. Analiza todas las posibilidades. Al enfrentarte a un problema o una situación compleja, es crucial que consideres y analices todas las posibles perspectivas y resultados. Siguiendo el ejemplo de L, a pesar de no tener pruebas claras contra Light, él analiza todas las posibilidades y sospecha que las dudas expresadas por Light podrían ser parte de un engaño cuidadosamente planeado. Basa tus conclusiones en evidencia. Es fundamental que tus conclusiones estén respaldadas por pruebas y hechos concretos en lugar de meras suposiciones, como por ejemplo, supongamos que estás eligiendo un nuevo curso universitario. Antes de tomar tu decisión final, investiga las tasas de empleo después de la graduación, el plan de estudios y las opiniones de estudiantes actuales o exalumnos para tomar una decisión fundamentada. Toma decisiones racionales y lógicas. Cuando te enfrentes a situaciones complejas, es importante que tomes decisiones basadas en la lógica y la razón, en lugar de dejar que las emociones nublen tu juicio. Imagina que estás resolviendo un conflicto con un amigo. Antes de reaccionar emocionalmente, intenta analizar la situación desde una perspectiva neutral. Evalúa los hechos y las opiniones de ambas partes para tomar decisiones basadas en la lógica y en la búsqueda de una solución equitativa. Y aquí acaba nuestro análisis por hoy. Es evidente que en nuestro día a día, pensamos y usamos el poder de nuestros pensamientos para tomar decisiones. Sin embargo, ¿la calidad de nuestros pensamientos es buena? Al momento de pensar y tomar una decisión, nuestros pensamientos son influenciados de manera lógica o emotiva. Puedes durar horas encontrando una respuesta definitiva a esas dos preguntas, pero si las llegas a encontrar, me gustaría que las compartas en los comentarios.
Si te gustó este análisis de El Laulit y quieres ver más contenido de Death Note, te invito a ver mi análisis de cómo estudiar como Light Yagami, en donde te comparto una serie de estrategias para ser un excelente estudiante como él. Sin más nada que decir, hasta pronto.